¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches de donde nos estén viendo. Les saluda el ingeniero Roberto Baiza Montejo. Vamos a continuar con nuestro tema, nuestro taller de presentación gráfica. Les voy a compartir pantalla. A continuación, vamos a continuar con nuestro tema de volumen y tonalidades en nuestra cápsula número 1. Estamos en nuestra semana número 2. Vamos a ver el tema de volumen y tonalidades. Y vamos a hablar el 2.1 sombras, 2.2 luz natural, 2.3 luz artificial, 2.4 perspectiva del dibujo y pintura y el 2.5 dibujo de la figura humana. Taller de presentación gráfica. Vamos a hablar de sombras. La mayoría de los objetos que están a tu alrededor tienen volumen, es decir, presentan tres dimensiones, a lo largo y alto y ancho, característica que percibes por medio de la luz y la sombra. En la vida diaria, la percepción visual es un medio de orientación práctica, ya que por medio de la vista puedes determinar la distancia a la que se encuentra un objeto y la forma de la estructura. En el dibujo, la luz es la parte esencial en la presentación de todo volumen. La fuente de luz se utiliza como una forma de modelar el volumen, aunque en la mayoría de las obras gráficas no esté presente. Las superficies de mayor claridad indican la dirección en donde se encuentra la fuente de luz. Por consecuencia, cuando los rayos luminosos dan sobre un objeto, crean sombras en el lado opuesto. Todo cuerpo iluminado tiene la cualidad de presentar dos sombras. Estas pueden ser diferentes. La que se origina en un objeto mismo, en la misma superficie opuesta a la que recibe la luz y por lo tanto se denomina sombra propia. Y la que el objeto proyecta hacia la superficie de los objetos que están a su alrededor, por lo mismo se le llama sombra proyectadas. Entonces aquí vemos algunas sombras de estos dibujos en las imágenes. Puesto que el Sol ocupa un lugar bastante alejado de la Tierra, en un reducido espacio, los rayos de luz llegan prácticamente verticales, produciendo sombras isométricas, es decir, paralelas. Sin embargo, cuando la fuente de luz se encuentra cerca del objeto, como el foco en una habitación, los rayos de luz llegan a los objetos en forma diagonal, como se muestra en las imágenes. En muchos casos, esta particularidad de la luz permite la representación de formas complejas, basándose en los contornos y a la debida distribución de los valores de claridad, lo cual ofrece una imagen bastante real. Sin embargo, las sombras generalmente se representan con un gris oscuro o negro en todo el espacio que ocupan, aunque pueden variar el tono de acuerdo a la intensidad de luz que llegue al ambiente. Una característica que deben de tomar en cuenta en la representación gráfica de las sombras es que
Como cualquier figura tridimensional, están sujetas al método de la perspectiva y, por deducción, serán convergentes desde la base de contacto con el objeto cuando estén colocadas atrás de este y divergentes cuando se encuentren delante. Bien, vamos a solicitar que por favor hagan este ejercicio denominado técnica de sombreado con lápiz de grafito. En un papel poroso a tu elección, hojas bond o un cuaderno de dibujo, realiza los siguientes dos ejercicios, uno en cada hoja. Debes utilizar lápices de grafito de diferente graduación. Recuerda que los que tienen las letras H son para los grises claros, HB para los tonos intermedios y los de la letra B para obtener grises oscuros. Nota, para desvanecer los tonos no utilices un algodón, un trozo de tela, el dedo o los efuminosos. Estos recursos se aplican en la técnica de lápices de colores. Aquí es importante conservar el grano del grafito, pequeños puntitos de lápiz que se quedan adheridos al papel. Suavemente pasa varias veces el grafito sobre la zona en que está sombreado para que no se vean las líneas que deja el lápiz. Ejercicio de sombras divergentes. Empleando como modelo cuatro formas geométricas de estructuras diferentes, triángulo, cuadrado, octágono y círculo, dibuja con regla y escuadra la sombra que proyecta cada uno de los modelos cuando la fuente de luz se encuentra en la parte superior y atrás de cada objeto. El problema consiste en utilizar un punto de fuga para la construcción de los modelos, así como elegir la posición de la fuente de luz para obtener las sombras que se proyectan hacia adelante. Solo es necesario trazar líneas auxiliares de la fuente de luz de la parte superior, flecha azul. De los modelos de la distancia de luz a las partes inferiores, flecha roja. De los modelos donde se intercepten estas líneas, encontrará la forma, dirección y tamaño de cada sombra. Primer paso. Traza una línea horizontal aproximadamente a la mitad de la hoja. Esta sería la línea horizontal. Esta sería la línea horizontal. Traza una línea horizontal, es decir, a 0 grados. En el extremo derecho, marca un punto al cual le pondrás PF2, es decir, punto de fuga 2. Punto de fuga 2. Aquí podemos ver el PF2, punto de fuga 2. En este punto traza dos líneas rectas al extremo izquierdo, quedando la línea horizontal en medio de las dos diagonales. Puede variar la distancia entre una y otra diagonal. A continuación, dibuja las figuras geométricas, triángulos, rectángulos, octaedros y óvalo, encerrándolas en rectángulos con líneas verticales, líneas verdes. A continuación, determina el grosor por medio de líneas dirigidas al punto de fuga 2. Aquí tenemos el punto de fuga 2.
A continuación determina el grosor por medio de líneas dirigidas al punto de fuga 2, líneas punteadas con el número 2, que son estas que tenemos aquí. El tamaño de la figura estará determinado por el ángulo de las dos líneas diagonales que trazaste primero. Elige un papel satinado para la realización de este ejercicio. Entonces, ese sería el primer paso. El segundo paso, en el extremo izquierdo de la línea de horizonte, marca un punto, el cual le pondrás PF1, punto de fuga 1. De él surgirán las líneas que le darán volumen a las figuras geométricas. El volumen es arbitrario, es decir, la medida que tú consideres adecuada. Tercer paso, en cualquier lugar de la línea horizontal, marca, permítame un momento, gracias. Bien, entonces, el tercer paso consiste en cualquier lugar de la línea horizonte, marca un punto, el cual identificarás con las letras de L, distancia de luz. De este lugar traza una línea vertical en la que marcarás un punto que llamarás FL, fuente de luz. Las líneas que nacen en el punto de L pasarán por todas las partes inferiores de las figuras, mientras que todas las líneas que nacen por del punto FL pasarán por todas las partes superiores de la figura. En el caso del triángulo y del círculo se traza una línea vertical a la mitad de la figura, por donde pasarán las líneas de los puntos de L y FL. La unión de las líneas de los dos puntos antes mencionados determinará el largo y el ancho de las sombras producidas. Para estar seguro de que los trazos están correctos, debes observar que todas las sombras formen una línea hacia el punto de fuga 2. Cuarto paso, para obtener la sombra que produce el grosor de la figura geométrica, se prolongan las líneas verticales de dicho grosor hasta la línea de base, para que pueda utilizar el punto de L que toca solo con las partes inferiores de la figura. Con el punto F se trazan las líneas que pasen por la parte superior del grosor de la figura y donde se cruce con las líneas del punto de L se obtendrá el tamaño de la sombra requerida. Los colores corresponden a las indicaciones que muestran las flechas. Quinto paso, recuerda que la distancia de luz nacen las líneas que pasan solo por ángulos inferiores de cualquier figura. Lo que están sobre la línea base, es decir, el piso. De la fuente de luz nacen todas las líneas que pasan por los ángulos superiores de cualquier figura, siguiendo el contorno o silueta de la misma. Donde se crucen las líneas que surgieron de los puntos de L y FL, se encontrarán la forma y tamaño de la sombra divergente.
Es importante tomar en cuenta que mientras más alto se encuentre la fuente de luz, más corta saldrá la sombra. Si por el contrario la fuente de luz se encuentra cerca de las figuras, más largas serán las sombras y posiblemente se salgan del papel de dibujo, por lo que debes elegir el lugar adecuado de la posición de los puntos de L y FL. Otro aspecto que debes de considerar es que a medida que se alejan las sombras, estas se van haciendo más anchas, motivo por el cual se les conoce como sombras divergentes. En algunos casos es necesario marcar fuera del papel no solamente los puntos que producen la sombra de las figuras, sino también los puntos que construyen las mismas como los puntos de fuga. Por lo que te recomiendo que fijes las cintas adheribles al papel de dibujo sobre la mesa de trabajo para que el trazo de las líneas con la regla y las escuadras siempre se realice con toda exactitud. Para demostrar que puedes aplicar ese procedimiento a cualquier figura, dibuja las iniciales con tu nombre y apellido o de una palabra que te llame la atención y traza las sombras que cada letra produce en el papel, como las siguientes ejemplos. Bien, entonces vas a necesitar para este trabajo, vas a necesitar hoja, escuadra, reglas y los tipos de lápices que ya se mencionaron. Además, vas a necesitar algún tipo de borrador tipo migajón y una área iluminada donde puedas realizar estos ejercicios. Bueno, tengan un excelente día. Les saluda el ingeniero Roberto Baeza Monte.